Ok, muy buenas noches entonces. Teddy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a dar ya inicio entonces a esta última sesión que tenemos nosotros. Pues ya está llegando a fin el taller, así es que Ah, vamos a ya. ver. Ya es la última clase, Sí, sí, doctora. sí, ya es la última clase. Así es que esta va a ser una clase un tanto Doctora, una pregunta. ¿Usted trabaja acá o está por varias partes del Perú? por todos sitios, por todos lados, sí, espérate, me doy cuenta que tengo atrás la publicidad del OCE, no vamos a cambiar. Ah, está bien, déjelo. Déjelo, si el curso No, del trata sobre eso. estudio, ahora sí. Ah, de su estudio, pues, Sí, ¿no? sí, sí. No, es que como justo en la mañana tuve una charla con el OCE, por eso se me había quedado. Ayer tuve clase con OCE, por eso se había quedado. ¿Ese estudio es de usted? Sí, 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 el estudio, pero es asesores y consultores, correcto, sí. ¿Su central está en Lima? En ¿Está en Trujillo? Trujillo, en Acá en Trujillo. Trujillo, Sí, sí. sí, en la urbanización Las Flores, esa es la sede, digamos, pero por el trabajo igual nos movilizamos por varios sitios, ¿no? Ah, ya. Pero sí hay personal allí en la oficina que está todo el tiempo, bueno, vamos a ir así, ¿no? Ya se está conectando Omar, que es el hombre Uy, fuerte. Omarcito, que nos trae las últimas. Él es el hombre fuerte de Chavimochic. Sí, sí, sí. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí justamente Contento de escucharlos. te Buenas viene noches, el Omarcito. chavimoche, es el que se va a encargar de resolver las controversias. Justamente vi que queríamos a ver tu opinión. Bueno, tú sabes que tú como digamos que eres experta en ese tema, quería tu opinión, pues, ¿no? Porque a veces hay comentarios y no sabe la gente, pues, ¿no? No sabe leer 200 páginas del audio. Exacto, exacto, Marcita. Y leer las 200 páginas no es sencillo. Obviamente, tampoco voy a dar de mi opinión, ¿no? Tiene que pasar por el estudio para poder darles la opinión, ¿no? Claro, Marcito, eso al ingeniero Ñique le va a costar, ¿ah? Así que no creas que gratiola. No, Bueno, su opinión de Dilberto, ayer me dice Omar, ya no interesa el laudo, ¿no? O sea, ya lo que yo le comento, digo, porque hay comentarios de que había que pagar tantos millones y después se ha quedado que hay que pagar $276,000, que es una bicoca para tanto para tanto lo que pedía la concesionaria Chavimochi, ¿no? O sea, digamos lo que era antes Ótimes, ¿no? es cierto. Pero pero él me dice, Omar, ya no, eso no interesa ya. O sea, para él ya hay que voltear la página y avanzar, ¿no? Ya no sé si será cierto que nada más hay que pagar $276,000, o sea, ya no los 120 millones que pedía Alfonso Pinillos de la concesionaria Chavimoche. Lo que pasa es que le han declarado, o sea, en conclusión, muy, muy, muy resumido, lo que se ha resuelto es que habían dos pretensiones, ¿no? El demandante decía que es la demandada quien ha incumplido sus obligaciones contractuales. Y finalmente el tribunal arbitral había puesto Omarcito, silénciate un poco porque parece que tienes mucha bulla, Omar. que hay que silenciar Ya. tu audio. Sí, por favor. Perdón. No hay problema. Entonces les decía que finalmente, yo preparé por acá unos pequeños, evidentemente no, señorita Viviana, por favor, ¿podría permitirme poder compartir material? Está viajando, man, mira. Viviana, ¿puedes por favor darme el acceso para poder compartir material? Sí, ahora profesora. Ok, gracias. Saliendo de Máncora para órganos, mi estimada doctora. Muy bien, muy bien, muy bien. A celebrar el laudo. Pucha, el que puede, puede. Ya está, profesora. Gracias, gracias. Bien, entonces les decía, Omarcito, ¿no? En realidad el laudo arbitral es bastante largo, como tú bien señalas, pues son más de 200 hojas, y realmente para poder hacer un análisis, no solamente basta
revisar, digamos, la parte resolutiva, que es la parte que resuelve, ¿verdad? Porque si nosotros, es más, voy a compartir, tengo por acá también el laudo, vamos a compartirlo. Para. Aquí está. ¿Lo podemos ver? ¿Están visualizando el laudo? Sí, dice el laudo final. Entonces. Ok, ven justamente el laudo arbitral final, ¿verdad? Así es. Es lo que están viendo. Entonces, fíjense ustedes, son 195 páginas, ¿no? Entonces, Wow. esto es justamente el producto que el árbitro o único o el tribunal arbitral va a emitir luego de un proceso arbitral. Entonces, esto es interesante que tengamos este árbitro aquí, laudo aquí a la mano, porque vamos aquí en este laudo a recordar todas las etapas que nosotros hemos ido aprendiendo en este curso, en este diplomado respecto al arbitraje. Si bien es cierto, nosotros hemos estudiado el arbitraje en contratación pública, pero también hemos tocado el arbitraje general, es decir, el arbitraje que está regulado por la Ley General del Arbitraje. Acuérdense que es una ley, en este caso especial, ¿no es cierto? Que es la Ley General del Arbitraje y que incluso se aplica a todos los arbitrajes, ¿no es cierto? De contratación pública también en aquello que no esté regulado. Hay muchas situaciones que no están reguladas en la ley de contrataciones y se aplica supletoriamente la ley de arbitraje. Y así como conversamos en alguna de las clases, los tipos de arbitrajes que existen con el Estado son tantos, así como los regímenes que regulan la contratación. No, la contratación pública, la ley 3022.5, es uno de los tantos regímenes que tiene el Estado peruano para que contrate. Y yo creo que la problemática justamente será en la pluralidad de regímenes que existen. Entonces tenemos una mezcolanza de leyes, tenemos una infinidad de procedimientos especiales que se aplica para cada situación. Imagínense, tenemos reconstrucción con cambios, tenemos la propia norma de contrataciones públicas, tenemos los contratos de concesión, que justamente es el caso que vamos a hablar el día de hoy, porque el contrato que originó o que derivó la emisión de este laudo arbitral es un contrato de concesión. Allí utilizamos la ley de concesiones. Hay una ley propia que establece cómo es que el Estado peruano puede dar en concesión algo que le pertenece al Estado, pero se lo entrega a un privado para que sea este privado quien ejecute ciertas acciones y que además administre, ¿cierto?, esos recursos del Estado. En este caso se trató, pues, de entregarle a la concesionaria, ¿no es cierto?, los terrenos de la tercera etapa de Chavimochic para que ellos pudieran hacer el proyecto y además la ejecución de todo lo que implicaba estas obras de irrigación, porque son obras de irrigación. ¿Okay? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, claramente para la garganta. Otro tipo de contratos. También tenemos los contratos por asociación pública-privada, los contratos de G2G, que son gobierno a gobierno, en los que hubo también el tema de los panamericanos, etc. Tenemos una infinidad de tipos de contratos, pero ¿qué es lo que tienen en común todos estos tipos de contratos? Y lo que tienen en común es que una de las partes es el Estado peruano. Una de las partes. ¿Okay? La otra parte va a ser un particular, un privado, puede ser nacional, puede ser internacional, ¿cierto? Entonces, en el caso en específico, vemos que se trató de un contrato de concesión y que la entidad fue, pues, en este caso, el Estado peruano, ¿cierto? Representado, en este caso, por el gobierno regional en su primer momento y luego por Minagri, como ya lo ha explicado Omar en clases anteriores. Entonces, finalmente, en este arbitraje, vamos a ir dándonos cuenta de
cuáles son, por ejemplo, las reglas que aquí se aplican. En este arbitraje, el mismo título lo señala, que aplica las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, pero señala que es un arbitraje de derecho y un arbitraje ad hoc y que además es un arbitraje nacional. ¿Por qué señala que no cumplen las características para poder denominar que es un arbitraje internacional? Porque ambas partes tenían sus domicilios en el Estado peruano y por lo tanto es aplicable el arbitraje nacional, pero le aplican estas reglas porque en el mismo contrato consignaron que se apliquen estas reglas. ¿Qué implica? Que apliquemos ciertas reglas. Las reglas simplemente son procedimentales, por si acaso, ¿ya? Para los que nos estamos preguntando, ¿y qué significa aplicar las reglas de la comisión? Son simplemente procedimentales. Cada institución arbitral tiene sus propias reglas procedimentales, es decir, cuántos son los plazos para la contestación. Acuérdense todo lo que hemos visto, ¿no? Demanda, contestación de demanda, presentación de contrademanda. También tenemos el tema de la presentación de medios probatorios, audiencias, etcétera, ¿cierto? En este caso se aplican, vuelvo a insistir, las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, conocida como la UNCITRAL. Bien, entonces, tenemos también, digamos ustedes, y se identifica claramente quiénes son el demandante, quién es el demandado, el tribunal arbitral que está conformado por árbitros peruanos, el doctor Ignacio Torrirola, Francisco González Cosio y la doctora Elvira Martínez Coco, ¿no? Tengo el agrado de conocer a la doctora Elvira Martínez, hemos compartido en algún momento tribunal, es una excelente profesional, así es que debería entender que el laudo es lo que debe ser. Aunque he visto que en este laudo, por ejemplo, no lo he revisado al 100% para ser sinceros, pero me parece que en la parte resolutiva he visto que el tribunal no se llega a poner de acuerdo. Es decir, son 3. ¿Y cómo decide un tribunal? ¿Cómo creen que decide un tribunal si estamos Omar, Teddy y yo, los integrantes de un tribunal? ¿Cómo tomamos las decisiones? Hay 2 formas. Será por mayoría. Correcto. Hay 2 formas. Por Una, unanimidad y por... Así es. Muy bien, Teddy, muy bien, Omar. Una es por unanimidad cuando los 3 estamos de acuerdo y la otra es por mayoría cuando 2 están de acuerdo y evidentemente el tercero tendrá que emitir su voto discrepante o dirimente, ¿cierto? Porque no está de acuerdo. Yo he visto que en este laudo, en la parte final, cuando vamos a la parte resolutiva, señala, ¿no? El tribunal resuelve por unanimidad tal cosa, por mayoría tal cosa. Entonces vemos que no ha habido, de todas maneras, un consenso entre los que están. ¿Ok? Entonces, miren, este es un laudo bastante simpático porque incluso hace un índice, una tabla de contenido de todo lo que se va a desarrollar. Ese es el trabajo de los árbitros, ¿no? Y vamos a empezar una lista un glosario de términos. Digamos que eso no es importante para nosotros. Y aquí empezamos ya con la parte del laudo. Todo el laudo siempre va a iniciar con la fecha y el lugar donde el tribunal está emitiendo este laudo arbitral. Y además también deberá dejarse constancia de que las partes han ejercido plenamente su derecho de defensa, que no ha habido vulneraciones al debido procedimiento, que todo ha sido planteado de acuerdo a los plazos procesales y que además pues los medios probatorios que ambas partes han ofrecido han sido valorados de manera conjunta. Esta parte es muy importante porque con estas partes se deja claro de que el proceso está saneado, es decir, no hay vicios, no hay vulneraciones, se ha respetado el debido procedimiento y se empieza a redactar, digamos, el laudo respecto a las partes procedimentales. Lo primero que debemos hacer es identificar las partes. Fíjense ustedes, este laudo empieza identificando las partes, ¿no? ¿Quiénes son las partes? Empresa concesionaria, Chavimochi, ¿cierto? Es una empresa constituida aquí en Perú. ¿Ok? Y tenemos de otro lado a la demandada, que viene a ser el Gobierno Regional de la Libertad,
es cierto?, en un inicio, y actualmente el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que es el MIDAC. Ok. Entonces vemos ahí, ¿no? Las cláusulas arbitrales, acuérdense, para un arbitraje es importantísimo que conozcamos la cláusula arbitral. En el caso de la contratación pública hemos visto que tiene una cláusula tipo. En cada contrato nosotros tenemos que ubicar, cuando siempre nos digan, oye, vamos a iniciar un arbitraje, ok, préstame tu contrato. Lo primero que necesito ver es tu contrato para ver qué es lo que establece tu cláusula arbitral. De repente tu laudo o tu cláusula arbitral dice que tienes que realizar actuaciones previas al proceso arbitral, como es en este caso. Vamos a ver que este contrato de concesión para el diseño, mire lo que contiene: diseño, construcción, operación y mantenimiento de las obras hidráulicas mayores del proyecto Chavimochi. Entonces era todo, ¿verdad? Era el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento. Bien. Y vemos aquí la cláusula respecto a solución de controversias. En su mismo contrato se establece de manera previa que cualquier controversia que hubiera surgido, lo primero que se va a hacer para intentar solucionar es acudir al trato directo. Es decir, si las partes hubieran acordado arreglar cualquier situación, cualquier controversia, lo hubieran podido hacer porque tenían la cláusula de trato directo. Yo creo que este es uno de los motivos por los cuales después el tribunal dijo, oye, un ratito, tú no te has puesto de acuerdo, ya tengo yo mi plazo para laudar, yo tengo que emitir mi laudo, ¿verdad? Porque también las partes tenían la facultad de poder haber acudido al trato directo. El asunto es que la controversia sucede después de los escandalosos descubrimientos que se hicieron justamente por el caso Odebrecht, el Lavajato, y que tiene que ver, imagínense, este laudo, esta problemática es una de las tantas consecuencias que originó justamente ese problema de Lavajato. Vamos a ver que incluso el tribunal o la entidad aquí señala de que esos actos de corrupción habrían originado que la concesionaria incumpla sus obligaciones, porque hay obligaciones que dice que no van a generar hechos que puedan afectar la continuidad, etc. Entonces, la entidad dice, ellos, al haber incurrido en hechos de corrupción, están incumpliendo su contrato. Por lo tanto, vamos a, es causal para una resolución de contrato, ¿no? Es lo que sí. Bien, entonces, eso es lo que encontramos respecto a la cláusula árbitro. Luego yo les voy a pasar igual el laudo. Bueno, Marcelo ya lo tiene, por ahí hay que pasarle, Omar, por favor, se lo pasas a Teddy, para que en la tranquilidad de su hogar, en un par de semanas, tenga su laudo de 195. El día de hoy vamos a hacer simplemente un pequeño repaso, ¿cierto? Luego de haber señalado cuáles son las cláusulas arbitrales y de establecerse que va a ser un arbitraje ad hoc y que va a ser nacional, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes? Vamos haciendo una memoria. ¿Se acuerdan ustedes qué significaba que era un arbitraje ad hoc? A ver, Teddy, ¿nos acordamos qué era un arbitraje ad hoc y cuál era un arbitraje institucional? Bueno, el arbitraje institucional, bueno, se requiere hacia una entidad, ¿no?, que se dedica al arbitraje, llámese Cámara de Comercio, Pontífice Universidad Católica. El ADOT es algo que lo designa, si no me equivoco, digamos, el Tribunal de la OCE. Ok, vamos. El arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional son diferentes porque el arbitraje ad hoc no tiene una institución arbitral que lo respalde. Es decir, fíjense ustedes, aquí no empieza el laudo con Cámara de Comercio de la Libertad, de Lima, etcétera, porque este es un arbitraje ad hoc. Es decir, el arbitraje no tiene una institución arbitral. Los árbitros se reúnen, indican dónde va a ser su sede arbitral y listo, ¿cierto? Podría haber sido en la oficina de cualquiera de los doctores. No necesitan
una institución arbitral de respaldo. ¿Okay? Acuérdense que en el tema de contratación pública, estos arbitrajes han quedado rezagados, digamos, a contratos que oscilen menos de los 5 millones de soles, ¿cierto? Bien, entonces, ese es un arbitraje ad hoc. Doctora, ¿y cómo es que este es ad hoc y es de una cantidad tremenda esto de acá? Porque estamos en otro régimen. Acuérdense que el institucional, en el tema de la contratación pública, la ley 3022.5, aplicamos esa regla. En cambio, aquí estamos en un arbitraje de la ley de concesiones. Entonces, su cláusula arbitral es distinta. ¿Okay? Incluso, miren en su cláusula arbitral, creo que aquí le han copiado toda su cláusula arbitral, señala, ¿no? Dependiendo de cuántos sean las controversias, por aquí señalaban, ¿no? Vamos a ver aquí. Ok. Aquí está, ¿no? Incluso hacen mención al trato directo y por la parte de aquí, incluso habla también de un arbitraje de conciencia. Recuerdan también que hemos visto el arbitraje de conciencia y el arbitraje de derecho, ¿no es cierto? ¿Cuál es el arbitraje de conciencia? El arbitraje de conciencia es aquel en el que las partes, el tribunal va a decidir de acuerdo a su sano juicio. Es decir, oye, no, yo creo que este pozo debía ser más grande, ¿no? Entonces vamos a votar porque eso debía ser más grande. En cambio, el arbitraje de derecho se tiene que basar en la documentación, se tiene que basar en el derecho, en las normas. Bien. Entonces, ahí fíjense, esta cláusula arbitral señala incluso, ¿no? Si es que la controversia fuera por 30 millones, debe ser nacional, y cuando las controversias fueran no técnicas o menores a los 30 millones, pues deberían ser otro tipo de arbitrajes, ¿no? Acá mismo en sus cláusulas arbitrales señalan, ¿no? Claro, como te dices, son un montón grandes, sí, pero la misma cláusula arbitral ha indicado cómo es que se va a desarrollar esto, ¿ya? Luego hay una pequeña información de cómo se constituyó el tribunal arbitral, ¿no es cierto? Fíjense, desde el 2017 es la fecha en que presenta la demandante su solicitud, ¿cierto? Ahí está la demandante. Y fíjense, ha pasado por largos caminos porque tenemos aquí una data bastante importante. El 2017 se designó al doctor Francisco González de Cosio, quien aceptó el cargo, dice, ¿no? Por su parte de la demandada, o sea, la entidad propuso al doctor Fernando Cantuario Salaverry, también habiendo aceptado. Pero en el 2018, el doctor Cantuarias renuncia como árbitro. Y es en ese momento en que se le designa a la doctora Elvira Martínez. ¿Ok? Entonces, desde allí hemos tenido ya la constitución. Luego, aquí vemos que los coárbitros primero designan como presidente del tribunal arbitral al doctor Roque Caivano, es un árbitro argentino, ¿no? Pero que también arbitra en el Perú. Y luego dice aquí, pero la parte demandada, la entidad, propuso que se inhiba de su designación porque había revelado alguna información que la entidad pues indicó que no quería, pues no era de su agrado que el doctor Roque Caivano conociera estas presencias, ¿no? Sin embargo, el doctor Caivano contesta ese requerimiento por parte de la entidad y le dice, yo soy plenamente imparcial y además soy independiente. Pero la demandada, la entidad, recusa. Hemos estudiado también este tema, ¿no es cierto? La recusación. ¿Cuándo es que se recusa al árbitro? Recusamos al árbitro cuando nosotros creemos que la información que nos está revelando nos hace dudar sobre su independencia o su imparcialidad, ¿cierto? Oye, un ratito, por algo que él me ha declarado o por algo que no me ha declarado, yo siento que este árbitro no es imparcial, no es independiente y por lo tanto yo no quiero que arbitre mi caso. Y las partes están en su derecho de elegir y de decidir quiénes van a arbitrar. Recordemos que lo que hemos comentado del arbitraje
es que el arbitraje se basa en la confianza, porque son las partes quienes en base a la confianza le otorgan a los árbitros la potestad de poder emitir un laudo y de aceptar lo que ellos digan. Entonces, se requiere de mucha confianza. Por lo tanto, la demandada, en este caso la entidad, no se sentía conforme con esta designación y presenta pues su recusación, ¿cierto? Contra el doctor Caivano. Es por ese motivo que el doctor Caivano decide renunciar, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Mejor no me hago problemas, pues si las partes no confían en mí, ¿para qué me voy a quedar en este proceso, no? Particularmente, yo también he tenido que renunciar en algunos arbitrajes, puesto que por allí la parte reclamada ha dicho, no, yo no quiero que sea mi árbitro, o que no sea la presidente, por ejemplo, ¿no? Y es preferible que cuando las partes no se sientan cómodas, pues no se continúe con ese proceso arbitral. De lo contrario, van a estar siempre, digamos, buscando la sin razón para que no se lleve este arbitraje de manera armoniosa, que no es la idea, ¿cierto? Así que a mí me parece acertada la decisión del doctor Caivano, que ante una recusación, pues tome la decisión de renunciar y de dejar ese cargo de presidente. Es así entonces que las partes después nuevamente se reúnen y designan al doctor Ignacio Torterol. ¿Ya? Él confirmó su aceptación y así quedó entonces constituido el tribunal arbitral. Fíjense todo lo que pasa, ¿no? Es un proceso, es todo lo que hay detrás de un laudo. Todo eso toma tiempo, por eso que estamos desde el 2017 en este proceso arbitral. Son 5 años, 18, 19, 20, 21, son 5 años, 22. Ok. Luego sí hace una pequeña referencia a las controversias como antecedentes, ¿no es cierto? Como cuando y fíjense que este proyecto viene desde el 2004, ¿eh? Según lo que estuve leyendo, pero ya no vamos a entrar a más profundidad sobre el laudo porque les dice que será un laudo bastante grande, largo, así es que ya lo podrán ustedes leer con más profundidad. Este contrato sí viene desde el año 2004, hubieron luego en el 2012 se hicieron mayores ampliaciones y finalmente en el 2017 es que en el 2013 dice, ¿no? Que se le adjudica al consorcio Río Santa y bueno, sigue pues haciendo todo el tema de antecedentes, ¿no? Finalmente en el 2017 es que la entidad recibe la solicitud de la demandante para poder ir al tema del árbitro. En cuanto a los antecedentes procesales, también se hace una pequeña redacción de antecedentes arbitrales en cuanto a cuál fue la fecha en que se solicitó o que se inició el proceso arbitral, ¿cierto? Cuando en este caso se notifica la contestación, etc. No son temas procesales. ¿Cuáles son los temas procesales? Fechas en las que se presentan demanda, contesta demanda, se presentan medios probatorios, etc. Entonces se hace una alusión a todas las actuaciones procesales que han existido dentro del proceso arbitral. Y todo presenta sus memoriales, sus réplicas, se lo denominan así. En otros casos vamos a ver que se demanda, ¿no es cierto? Está. Vamos avanzando con este laudo. Todo eso son procesales. Es decir, esto de las actuaciones procesales es toda la historia del arbitraje. Si queremos conocerlo, debemos leer todos estos numerales que me señalan todo el proceso arbitral. Cuando, miren, por ejemplo, aquí, ¿no? Dice el 13 de noviembre, las partes informan que no han podido encontrar acuerdo respecto al calendario, etc. O sea, cuentan toda la historia. Es la vida, es la esencia de ese arbitraje, es toda la historia, lo que pasó de inicio a fin. ¿Ok? Seguimos entonces, esa es la parte, creería yo, más compleja, ¿no? O sea, hay mucha más información allí, ¿no? Aquí no hay nada, llamémoslo así, aquí no hay nada de fundamento, aquí no hay nada de análisis, ¿no? Es todo lo procedimental, todo lo que existe. ¿Okay? Doctora, Dígame, ahí está también incluido lo del descubrimiento de sus faltas de la concesionaria que sobornó para ganar esa no, concesión. eso lo encontramos en la parte de los fundamentos, porque esos son los fundamentos de la entidad, cuando la entidad se defiende. Aquí solamente, en esta parte encontramos solamente los hechos respecto a los temas procesales.
cuándo se emitió esa orden procesal, se emitió esa orden procesal en tal fecha, se notificó a las partes, contestaron, todo lo procedimental, nada más, ¿ok? Incluso acá llegamos ya al 18 de agosto del 22, en que el tribunal ordenó, a través de la orden procesal 26, otorgó plazo adicional para la emisión del laudo, ¿no? Solicitado por las partes, el plazo de 30 días, aquí está. Sí que presente acuerdo, ponga fin a la disputa. El tribunal arbitral procederá a dictar el laudo definitivo, ¿no? Aquí tenemos el 8 de septiembre, las partes solicitaron, aquí dice, miren, incluso menciona la siguiente, ¿ah? Vamos acá. Dice, con fecha 25 de julio, vamos a retroceder un poquito más para enterarnos, ¿no? Aquí tenemos. Con fecha 25 de julio, la demandante presentó un escrito. ¿Quién es la demandante? El consorcio. El consorcio, correcto. Presentó un escrito por medio de los cuales se refleja el acuerdo alcanzado entre las partes. Ya había un acuerdo, a fin de solicitar al tribunal arbitral que mantenga la suspensión de la emisión del laudo por 30 días adicionales. En el mismo día, la demandada confirmó lo comunicado por la demandante, acompañando un escrito que hace referencia al acta de acuerdo a la solicitud de prórroga. Es decir, ya las partes habían, en este caso, pedido que se suspenda. Luego dice, como se suspendió el 25 de julio, se suspendió hasta agosto. El 18 de agosto, el tribunal dictó la orden procesal 26, ¿cierto? En la cual estableció otorgar un plazo adicional para la emisión del laudo conforme a lo solicitado por las partes. Y asimismo determinó que el vencimiento del plazo, sin que se presente un acuerdo entre las partes que ponga fin a la disputa presentada, o sea, dijo, ok, nosotros nos vamos a reunir, vamos a presentar una conciliación o vamos a acordar y vamos a pedirte que eso homologues. Sin embargo, le dice el tribunal, si ustedes, después de esos 30 días, no se ponen de acuerdo en cómo se va a poner fin a estas disputas, ¿cierto? Se procederá inmediatamente al dictado del laudo definitivo. Tanto es así que llegamos al 8 de septiembre y las partes nuevamente piden otra suspensión, ¿no? Acompañando el texto del proyecto de la ley 2884 del Poder Ejecutivo, en el que Mitagri ratifica ese acuerdo y dice, sí, por favor, necesitamos más tiempo. Entonces, se mantuvo la suspensión para laudar hasta el 3 de octubre. Nuevamente el 30 de septiembre, esto ya nos hemos enterado nosotros, ¿verdad? Nuevo el 30 de septiembre presentan un recurso de reconsideración informando que se había producido nuevos hechos desde la última comunicación y que se había transformado en una ley y que en este caso debería nuevamente suspenderse, ¿cierto? La demandada contestó el 1 de octubre adhiriéndose al recurso de reconsideración y el tribunal decidió correr traslado a la demandada el mismo 30 de septiembre y la demandada contestó el 1 de octubre adhiriéndose, dice el recurso. Es lo que señala. Finalmente, eso es toda la parte procesal, eso es todo lo que ha habido hasta la última actuación. Y ahora sí, aquí ya encontramos en la parte de los argumentos. Pues fíjense ustedes, el laudo es un recuento de todo lo que ha sucedido en ese proceso arbitral. Ya conocimos los antecedentes, ya estamos viendo cuáles son los actos procesales y ahora vamos a ver cuáles son los argumentos de las partes. Este es como decir, esta es la demanda de las partes, ¿no? Aquí está, ¿no? En su memorial, alguno dice, aquí tenemos, ¿no? Estos son sus pretensiones, ¿no? Dice, la ejecución del proyecto Chavimochic se ha retrasado y continúa retrasándose como consecuencia del grave y negligente incumplimiento de la República del Perú y todos sus órganos y entidades, ¿cierto? Sus obligaciones principales bajo el contrato de concesión. Este incumplimiento por parte de Chavimochic ha sido corroborado, dice, por diversos documentos de proinversión, etcétera, etcétera, por la Contraloría, quien ha reconocido en diversas oportunidades que se encuentran en el cumplimiento de sus obligaciones. Ante ese escenario, dice la demandante, argumenta que el concesionario se ha visto imposibilitado de poder cumplir con su obligación posterior. ¿Qué es lo que alegaba realmente el consorcio? En resumen, lo que dice el consorcio es que ellos tenían que presentar un cierre financiero, ¿ok?
pero ese cierre financiero lo debían presentar, aducía la parte demandante, después de que la entidad le hiciera entrega total de los terrenos para que pudieran ellos también avanzar con su cierre financiero. Entonces, alega la parte demandante que por culpa de la entidad, él no pudo cumplir con esta obligación. O sea, hay incumplimientos por ambas partes, ¿no? Eso es, digamos, en resumen, lo que podemos extender. Evidentemente, tiene muchas más pretensiones, tienen pretensiones de gastos generales, tienen pretensiones de muchísimas situaciones más, ¿no? Pero en esto se cede, ¿ya? Algo supe de que eran las tierras que creían que eran de ellos, pero en realidad eran de Casagrande. No les han querido dar, ¿no? O sea, yo entiendo también aquí sí ha habido digamos, responsabilidad de Chavimochic también, porque no había saneado los terrenos, ¿no? Y por ese lado también es cierto, o sea, ¿cómo el contratista va a poder ejecutar si no tiene los terrenos, ¿no? ¿Cómo ejecuta? Así es, no era de Chavimochi, porque parece que no se entendieron ahí y en realidad no estaban saneados, no lo habían comprado, no los habían expropiado, si se puede decir, Así o es. haber pagado su justiprecio pues, al dueño que realmente era Casagrande. Creo que Omarcito debe saberlo, eso también. Claro, es cierto, debieron haber hecho previamente las acciones que se necesitan. Y justamente de pronto Sí. hubo... A ver, Omar, te escuchamos. No, sí, tienes, te estás escuchando con mucho agrado y admiración, mi querida Vicky. Solamente tenía una inquietud cuando tú has manifestado de que, o sea, cuando Odebrecht, en este caso, llega el escándalo, ¿no? Los actos de corrupción, todas esas cosas que caen a nivel mundial, el prejuicio que le ha hecho Perú, ¿no? De tantos miles de millones de dólares, bueno. Eh, Eso ha generado también que, o sea, yo te he entendido como que eso ha generado una ruptura de una cláusula, ¿no? Como que hubiera sido, digamos, lo más grave por el lado de Odebrecht, es lo que te entendí, ¿no? En cuanto a lo que me pregunta Teddy, sí es cierto de que yo le he escuchado hablar, yo he tenido el gusto de estar entre Alfonso Pinillos, gerente de la concesionaria Chavimochi, y Edilberto Ñique, gerente de Chavimochi, y los escuchaba una vez con los tres, ¿no? Conversando ahí. Y bueno, y Alfonso se sentía muy seguro de lograr ganar, ¿no? Lo que nos ha dado, porque él siempre se sentía seguro, pero Edilberto, con su experiencia, con su edad, indicaba como que la Odebrecht no tenía la capacidad del financiamiento para la tercera etapa. Indicaba eso, ¿no? Y entre los medio como que se tiraban la piedra, ¿no? Y también se sonreían, ¿no? Yo estaba entre los dos porque cada uno sabía su posición firme, ¿no? Yo le escuchaba, pero a Edilberto yo escuchaba que le decían, y me decía, ¿no? Mirando a mí, Omar, ¿y ahora tú crees que alguna entidad bancaria le va a prestar a Odebrecht? Y Odebrecht no está, o sea, Odebrecht nunca, o sea, siempre ha trabajado con dinero de la banca, del Estado, ¿no? O sea, del que le da el proyecto. Nunca sacan de su bolsillo ellos jamás, porque ellos, los intereses que le cobren los bancas, ¿no? Que son bajos, por supuesto, porque son millones altos, pero de todas maneras ellos nunca ponen de su bolsillo, porque yo le pregunté, le decía a Alfonso, ¿y ustedes tienen plata? ¿Por qué no ponen los 200 millones y lo acaban, ¿no? Digamos lo que faltaba, ¿no? Entonces, pero Heriberto decía, Omar, nadie le va a prestar plata a ellos. Eso también me llamaba la atención, ¿no? La seguridad de cada uno, pero ahora escuchándote a ti, parece que le han dado la razón a Edilberto por esa cláusula de la corrupción, ¿no? Por el escándalo, algo así, lo que yo entiendo. Eso quería que me confirmes. Claro, mira, más que por el tema de la corrupción, lo que dice el tribunal respecto a eso es que la concesionaria es un hecho cierto. No tuvo el financiamiento y no lo tuvo ni antes, ni lo tuvo después, ni lo habría podido tener. O sea, como que dice, no es por lo que hizo la entidad, es porque simplemente tú no lo tuviste. Entonces, por eso tú también has incumplido, ¿no? Por eso dice, ambas partes han incumplido. Es cierto, ellos han incumplido, no te han entregado el terreno, pero tú también has incumplido porque no has tenido tu financiamiento, ¿no? Eso es lo que
muy escuetamente señala el tribunal. Obviamente, claro, en cuanto a los terrenos, hay bueno, siempre, ¿no? Algunos vivos aprovecharon y lo compraron, hicieron ahí en registros públicos, hicieron artimañas y se adueñaron de esos terrenos, pero se ve que hay actas, ¿no? Donde el gobierno regional pero en Chavimochi solicitan que se entreguen esos terrenos, pero nunca se llegó a nada, pero por lo menos hubo intención. En cambio, con Alfonso Pinillos, por el lado de Odebrecht, no tenían el financiamiento, o sea, nadie les iba a prestar, y más con el escándalo, y más, aunque ellos tengan, nunca ponen su plata, es lo que siempre he visto, o sea, ellos siempre buscan el financiamiento, que alguien le dé la plata, pero nunca toca su capital. Así es, Omar. Y justamente, mira, lo que yo les mencionaba, el tema de corrupción, es lo que, vamos a regresar rápidamente aquí a lo que la parte pide, que es la parte demandante. Eso es lo que estaba pidiendo, ¿no? 50.340.022 dólares es lo que pedía, ¿no? En total era 118 millones en el total lo que pedía Alfonso Pinillos, ¿no? O sea, Odebrecht. 18 millones de qué, de soles. De dólares. De dólares. Acá tenemos la primera, aquí está la primera, que son 50 millones, en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de, claro, son 50 millones por los daños, son 26 millones respecto a, y gastos generales, mayores metrados, tenemos 41 millones por el tema de las prestaciones ejecutadas y no pagadas, que pues se suman como el monto que estás indicando, ¿no? 118 millones. Bien, entonces, básicamente reclama por eso, ¿no? Si lo queremos resumir, podríamos decir eso, ¿no? La concesionaria dice, yo no cumplí con esto, pero fue porque ella no cumplió con entregarme los terrenos. En ese contexto. Entonces, la entidad cuando hace su contestación, dice lo siguiente, ¿no? Un ratito dice, acá está, esa es la parte, el 1.174 dice, ¿no? El concesionario ha vulnerado dos aspectos relevantes de la cláusula 9.10 del contrato, referidos a, 1, no generar un hecho sustancialmente adverso, y 2, que afecte la capacidad del concesionario en cumplir con sus obligaciones del contrato. Y señala que esas vulneraciones se han configurado inmediatamente, dice, el incumplimiento de una obligación sustancial del contrato. Y menciona, el incumplimiento de esos dos supuestos se ha materializado con hechos objetivos, representados por los actos de corrupción reconocidos en proyectos de infraestructura desde diciembre del año 2016, al suscribir el Grupo Odebrecht un acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos de Norteamérica, reconociendo actos de corrupción en el Perú, y que generó por parte de la República del Perú la inmediata creación de un grupo de fiscales ad hoc a finales del mes de diciembre del año 2016 para investigar a las empresas del grupo Odebrecht, caso Lava Jato, que es de público conocimiento. Estos hechos provocaron una situación adversa a la concesionaria al generar un riesgo reputacional inmanejable que le imposibilitó en la práctica cumplir con su prestación de obtener fondos del mercado financiero. Tanto en el Perú como internacionalmente, nadie les quería prestar. Obviamente, si estaban involucrados en actos de corrupción, ya habían reconocido en Estados Unidos que sí habían participado en actos de corrupción, nadie les iba a prestar ese dinero, ¿no? Dice, ¿no? En tanto el Perú dice, tanto en el Perú como internacionalmente, mucho antes de la fecha del cierre financiero pactada para el 9 de marzo del 2017. Es decir, le dice, no, tú no ibas a poder tener eso porque incluso tú habías malogrado tu situación antes de que cumpliese esa fecha para que tú pudieras tener el cierre financiero, ¿no? Entonces dice, para el Estado peruano, ¿no es cierto?, el supuesto incumplimiento de la entrega, en este caso de los terrenos, etcétera, por parte del concedente, y que la concesionaria sostiene haberse producido el 9 de septiembre del 2016, ¿no? Debe ser considerada, dice, el 9 de enero del 2017, conforme a las fechas establecidas, pues son cambios de fechas, etcétera, ¿no? Pero ahí tenemos el tema de lo que señala la parte demandada. Esa es su defensa fuerte, digamos, ¿no? Del Estado.
Aquí están, ¿no? 2 hechos de corrupción que son objetivos y reconocidos por los sponsors de concesionario como un hecho relevante. No está destinado a cuestionar la jurisdicción del tribunal, vicios de voluntad, que eso tiene que ver directamente ya con el proceso arbitral. Luego ya menciona el tema de las reglas, si es que deben aplicarse las reglas UNCITRAL o no, si es que debe ser un arbitraje internacional, discuten por ahí otras situaciones, pero finalmente eso es lo. Y aquí ya viene la parte más importante del laudo, que es el análisis del tribunal arbitral. Entonces, fíjense, pues tenemos para leer, para sentarnos aquí, para entretenernos, ya esto ustedes lo van a realizar a mayor profundidad, ¿ya? Tarea para casa. Esa es tarea ya para ustedes, correcto. Ahí tenemos todo. Doctora. Sí, Teddy. Antes vi que las pretensiones digamos, de Odebrecht, ahí había esa cantidad que era como dijo Omar, como 116 millones, y usted lo desglosó en 46, 40, ya, y 50 millones, ¿no? Que suman los casi 120 millones, ¿no? 118. 118, bueno. O sea, para hacer esos cálculos había un peritaje económico, ¿no? No estoy segura si ha habido aquí un peritaje. A ver, vamos a ver acá, peritaje. Ok, dice finalmente los señores tienen la osadía de decir que la República pero no puede cuestionar el peritaje de daños señalar para encontrar la posibilidad respecto a la justicia. Había un peritaje, entiendo que sí ha habido acá un peritaje de daños para poder determinar ello, ¿no? Ese es un peritaje económico. Aquí dice, ¿no? Peritaje económico. Por no poder daños de hecho en la competencia de un perito debe ser presentado por medio de una declaración de un perito. Claro. Un peritaje de daños menciona, ¿no? Claro, yo me imagino que es para justamente reclamar el daño que supuestamente alega pues la parte demandante, ¿no? Ellos alegan que la paralización les ha generado perjuicios por la maquinaria paralizada, por el personal paralizado, las garantías, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que está. Y es que el tema, Teddy, cuando uno pide indemnización, no tenemos aquí la demanda, no podemos revisarla con exactitud, tampoco la contestación, pero cuando uno pide la indemnización, a veces no cuantifica correctamente, ¿no? Dice ya, ok, este es mi daño moral, mi lucro cesante, mi lucro emergente, reconocen, pero como tú dices, ok, ¿y cómo acreditas? Y para eso, pues, bien puede funcionar una pericia económica, ¿no? Y la documentación, ¿cómo acreditas? ¿Cómo llevas? Justamente conversamos contigo en la clase anterior, ¿no? Oye, yo voy a acreditar que mi pérdida está en la diferencia entre lo que yo he gastado y todo lo que me están pagando, o sea, hacerlo económicamente, numéricamente, para poder determinar con pruebas, pues, que es un gasto real, ¿no es cierto? Que son números, no solamente es decir, me perjudicaste y te pido 50 millones, o sea, vamos a ver cómo es que llegamos a esos 50 millones objetivamente, ¿no? Puede ser que en una operación yo llego, o sea, sumo y llego, pero tiene que estar sustentado, ¿no es cierto? Tiene que estar sustentado con documentos. Porque igual cuando se hace una pericia, el perito te pide información, o sea, no solamente información teórica, te pide documentos. Ok, tú dices que tienes un contrato de leasing, dame ese contrato de leasing. Tú dices que pagas tanto el personal, dame tus boletas, dame tus facturas, dame toda esa información para poder... Planillas. Tus planillas, quiero saber cuánto pagas, cuántos profesionales tienes en planillas, cuánto le pagas por cash, tus recibos, tu seguro, todo eso, ¿cierto? Necesitamos los medios probatorios. Bien. Entonces, es que los abogados piden, bueno, lo que se les ocurre o calculan a grosso modo, sin ofenderla, doctora. No, yo sí, es que tiene razón. O sea, lo que pasa es que nosotros decimos, ok, lucro cesante es esto, lucro emergente es esto, mi daño moral es tanto, sumo y esa es mi indemnización, ¿no? O sea, es lo que normalmente, digamos, el nexo causal es tu incumplimiento y mi perjuicio, o sea, lo hacemos legalmente, ¿no es cierto? Pero de pronto nos olvidamos del sustento, es importante comentar. Viquita, y dime, y bueno, todos estos costos, bueno, que habla Teddy también,
Es como, por ejemplo, decir que son costos subjetivos, ¿no? Porque depende del valor que uno le dé, el valor intrínseco que le dé a cada accionar, ¿no? Por ejemplo, si Micheli, digamos, él, caramba, que medio pitucón, pide pues 100.000 soles, va Omar Burga, pide 10.000 soles, ¿no? Por lo mismo. O sea, es un valor intrínseco, creo, Ese que es le el da daño cada... moral, ese es el daño ¿no? moral, ¿no? Claro, pero el daño, digamos, el lucro cesante y el daño emergente, eso sí es objetivo. El daño moral, claro, podría ser, no es lo mismo, ¿cierto? Digamos, entre comillas, dices, ok, el daño moral para mí significa esto, claro, pero no puedes decir, pero también tienes que probarlo, Mara. Tú, por ejemplo, puedes decir, no, es que me hicieron daño y moralmente y yo podría haber, ok, pero ¿cómo es que te dañó? De pronto, pues, vamos a Dañó la marca, se puede decir, doctora. ofendieron mi imagen, ofendieron La marca. mi honra. Y te das cuenta que tiene 1000 denuncias. ¿Qué honra vas a malograr si tiene 1000 denuncias? ¿No? O sea, eso también se tiene que evaluar, pero depende de las partes. Todo en un proceso arbitral depende de la estrategia de las partes. ¿Qué es lo que dice una parte y qué es lo que dice la otra? ¿Cómo se defienden? ¿No? Entonces, eso es probatorio, ¿no? Eso es actividad probatoria, estrategia de defensa, cómo es que vas a acreditar, ¿no? De repente acreditas con una pericia psicológica, de pronto acreditas, se me ocurre decir, oye, ¿sabes qué? Te voy a pasar mi acta médica donde dice pues que estoy mal por esta situación, etcétera, ¿no? Es probar. Tenemos que convencer. Hay pericias psicológicas y médicas. Sí, tenemos que probarle a los árbitros, demostrarle que nosotros estamos en la razón, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado estar en ambos lados, ¿no? Me ha tocado ser abogado demandante y, por ejemplo, nosotros pedir gastos generales por suspensión de plazo, ¿ok? Entonces la entidad me dice, no, no te voy a dar, no te corresponde. Sí me corresponde y te voy a demostrar cuándo me corresponde. Entonces dice, mira, en un mes de planilla parada gasto todo, pero tienes que acreditar, presento mis planillas, pago contratos de alquiler, contratos de eso, contratos para poder acreditarlo, ¿no? Entonces, así el árbitro no te puede decir que no si tú le estás demostrando objetivamente. Es más, con el cálculo detallado, ¿no? Mira, son solamente 15 días, vamos a sacar, el precio es 30, entonces vamos a dividir entre 30 para tener mi precio unitario, luego multiplicamos por la cantidad de días de suspensión, es lo que me dé, ¿no? Pero me ha tocado también ser parte de la entidad cuando otra empresa pide, y yo digo, estos no saben pedir, ¿por qué? Están pidiendo, dicen, dame mis gastos generales, ¿por qué? Y el contrato dice que el gasto general es el 12%. Está bien que diga que es el 12%, pero el contrato dice que tú tienes que acreditar objetivamente cuáles son esos gastos. Entonces, si tú no me acreditas, yo no tengo por qué pagar. Yo no voy a hacer tu trabajo, yo no voy a decir, sí, te voy a pagar esto. Entonces, es la parte que está solicitando la que tiene que acreditar. Entonces, importa mucho esas estrategias que uno puede tener para poder defender su teoría del caso. Recordemos que cuando vamos a un arbitraje, lo que tenemos es eso, es una teoría del caso. Una parte tiene una teoría del caso y la otra parte tiene una teoría del caso. Ambos defienden sus posiciones porque creen que están en la verdad. Entonces, quien tenga mayor fundamento, quien tenga mayor estrategia legal, quien tenga mayores argumentos, va a poder convencer al tribunal que diga, no, esta parte es la que tiene la razón, por lo tanto voy a declarar fundada sus pretensiones. Todo depende entonces de cómo nosotros podamos ejercer nuestra defensa. Bien, entonces vamos avanzando, vemos aquí todo lo que ha analizado el tribunal. Voy a tratar de ir avanzando en la parte. Mire, se hace bastante mención a todo este tema de corrupción. O sea, laudo me parece interesante para leerlo, como les dije, con calma. He estado bastante ocupada, me hubiera gustado sentarme a leerlo, pero no me he podido dar el tiempo realmente. Ya para el fin de semana nos queda la lectura, ¿no? Porque hablan muchas situaciones del tema de corrupción, que justo tiene que ver con lo que vamos a conversar de aquí en un momentito, ¿no? Cómo estos actos de corrupción han afectado no solamente a contratos, sino que hoy por hoy están afectando a la posibilidad de desaparecer el arbitraje como una vía para poder solucionar las controversias. Porque vamos a conversar más adelantito
cómo es que el Estado peruano está promoviendo la publicación de una ley en la que las entidades puedan decidir, ellas, no los contratistas, sino las entidades puedan decidir si es que las controversias se van a resolver en el Poder Judicial o con una cláusula arbitral, ¿no? Y justamente la fuente de esto, ¿por qué es que se origina? Son estos temas de corrupción llamado Odebrecht, ¿no? Desde ahí fue el destape, digamos, ¿no? No es que recién, tampoco nos hagamos los ciegos y digamos, recién con Odebrecht tenemos actos de corrupción, mentira, o sea, recién con Odebrecht los hemos descubierto, ¿no? Pero pues siempre han estado allí, ¿no? Bien. Entonces tenemos aquí que siguen los árbitros pues fundamentando, ¿no? Todo lo que han estado revisando. Dice el concesionario ha invocado la terminación anticipada, o sea, finalmente es como que ellos hubieran querido terminar anticipadamente, es decir, la parte demandante es la que primero dijo, ¿sabes qué? Mejor vamos a terminar anticipadamente porque tú no me has dado todos los terrenos, ¿no? Y la otra parte dice, no, un ratito, lo vamos a resolver, pero porque tú no tienes el tema de tu financiamiento, ¿no? Por eso lo vamos a resolver. Bien, entonces por aquí sigue avanzando, explicando toda esa situación. Bueno, aquí habla de la jurisdicción del tribunal arbitral, ¿no es cierto? Lo que les corresponde. Hubo una problemática en cuanto a la jurisdicción también, decían que no era competente el tribunal, pero finalmente se declara competente para poder resolver. La reconvención. ¿Se acuerdan también? Ese es un tema que también hemos tocado, la reconvención. ¿Qué es la reconvención? ¿Se acuerdan? La reconvención venía a ser la como una contrademanda, ¿no es cierto? Es decir, Exacto. Dices el subhijito de Omar, o el hijito de Omar. Él Sí, sabe. La recontrademanda. Ese recontraespionaje de Teddy. Sí, la reconvención es una contrademanda que presenta la parte demandada en contra de la parte demandante, ¿no? Y muchas veces pasa que esa reconvención es tomada como el juez ya o por el tribunal arbitral ya como, digamos, como el centro del meollo del asunto ya. Como que dice, fui por lana y salí trasquilado, ¿no? O sea, yo fui exactamente y luego resulta siendo el demandado, está bien. Entonces aquí también, ¿no? Señala que la demandada presentó su reconvención y pues también tenía pretensiones, ¿cierto? Dice, ¿sabes qué? Yo también tengo pretensiones. ¿Y cuál es mi pretensión? Que digas que el que incumplió fue él, ¿no? O sea, esa es mi pretensión, que tú digas que él incumplió, ¿ok? Entonces, bueno, desarrollan aquí todo el tema también de lo que pasó con estos los puntos. ¿Lo contestó el tribunal arbitral de que lo aceptaban reconvención? Sí, hay reconvención, por eso es que luego señalan ya los puntos controvertidos, ¿no? Cuando ya reciben la información, ¿no? Vamos a ver por acá. Bien, tenemos documentos en inglés también acá. ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver, ¿no? Dice, ha revisado meticulosamente la posición del demandante, examinado autoridades, el considerado cita para fundamentar sus posiciones, libros del Project Finance, como de la protección del financiamiento. Dice que ambos autores citados, el demandante, no solo coinciden con esto, sino que dan doctrinada posición. El tribunal acredita cita la opinión de ambos autores. Representaciones y garantías en créditos acordados y contratos generales, ok. Ok, son teorías respecto a cómo funciona el tema de las garantías, ¿no? Entonces, contratos y acuerdos de crédito. Correcto, acuerdos de crédito. Bien, entonces bajamos aquí. Ok, continuamos, porque esa es información. No es que no sea relevante, está interesante y de paso para practicar el inglés, ¿no? Eso es el como es un marco teórico. Exactamente, como su marco teórico respecto a lo que estaba pidiendo las garantías, ¿no? Las garantías, porque ellos también, una de sus pretensiones de Chavimochic es que se le devolviera una garantía que ellos habían otorgado. Ok, entonces avanzamos, están ahí evaluando todo, ¿no es cierto? Bien. Ahí son puras citas. Sí, pues están ellos, están
explicando cómo es que van a tomar la decisión, ¿no? O sea, mira, por si acaso este autor dice esto, este autor dice lo otro, esto dice acá, esto dice allá, ¿no? Entonces vamos a ir por aquí viendo cómo es que vamos a resolver. O sea, la estrategia adoptada por la demandante ha sido argumentar que la demandada está politizando la disputa, ¿cierto? Al hacer referencia a hechos ilícitos y calificar la cláusula de Beris como una cláusula anticorrupción. Dice sostener que la demandada no había contestado argumentos fundamentales, tal como la falta del cumplimiento, no encontraba obligada a realizar cierre financiera del contrato como consecuencia del cumplimiento previo, lo cual se encontraba precluido para hacer próximas instancias, ¿no? Doctora, una pregunta. Ahí usa como argumento la parte demandante que la demandada, o sea, el gobierno peruano estaba politizando la disputa, pero o sea, hechos ilícitos, ¿eso es una cuestión política? ¿No creo? Claro, al final son hechos ciertos, ¿no? Lo que está pasando allí. No sé, esa interpretación sistemática del contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Como les dije, este está interesantísimo para poder seguir leyendo. Vamos a ir a, ya finalmente, aquí como les decía, se está preparando, el tribunal sigue dando fundamentos, ¿ok? Luego ya hablo de las garantías, luego empieza a hablar del cierre financiero del contrato y el cumplimiento de la obligación de entrega del contrato del proyecto, ¿no? Del control del proyecto. Aquí ya empieza a conversar o a narrar por respecto de eso, ¿no? Por aquí dice, tienen posiciones discrepantes, ¿no es cierto?, respecto a las razones que llevaron a la crisis del proyecto, ¿no? Este es el meollo, ¿no? La demandante dice que fue porque la entidad incumplió y la demandada dice que hubiera podido ejercer otras acciones si la concesionaria hubiera informado de los actos de corrupción en los que estaban involucrados, ¿cierto? Y que esos actos de corrupción han producido un efecto adverso y que por lo tanto ya no tiene crédito para que puedan obtener ese cierre financiero. Es el resumen, digamos, ¿no? Sigue por aquí señalando que vamos aquí, entrega del control del proyecto. Ajá, aquí está, ¿no? ¿Qué es la entrega del control del proyecto? El procedimiento de entrega al concesionario de los terrenos donde se realizarán las obras nuevas, así como la documentación técnica y legal que sustente la posición y acciones concesionarias. La entrega de los terrenos deberá realizarse de libre de personas u otros ocupantes y en general libre de cualquier otro tipo de afectación que pudiera impedir el normal desarrollo de las obras o de las actividades de operación de mantenimiento. Es la parte, ¿no? que ok, es la 1.46, ok. Tenemos aquí. Y vamos ya a llegar finalmente a la parte. Ahí cita, ¿no? Todo lo que han presentado las partes también. Aquí responde o pregunta, ¿no? Dice, ¿se encontraba el cierre financiero del contrato condicionado al cumplimiento de la entrega del control del proyecto por el concedente? ¿No? Es lo que está mencionando, ¿no? La pregunta que se hace el tribunal para poder avanzar, ¿no? Vamos a ver en qué concluye. Qué largo. ¿Usted ha tenido así que escribir tan largo, doctora? Claro que sí. ¿Cuánto? 190 y tantas. Sí. Hay que hacerlo porque tienes que explicarle por qué estás llegando a esas. Y de hecho que van a presentar probablemente algunos de los recursos que recuerdan ustedes que hemos visto que se pueden presentar contra el laudo, que se puede presentar. Que el laudo no está, por decir, opinando sobre cosas para las cuales no fue convocado. Son cuatro opciones: integración, extinción, aclaración, ¿cierto?
Lo que sé que hay 45 días, creo, ¿no? 45 días son los que han, que tiene, es lo que me comentaba Gilberto, para poder, hasta se puede también judicializar, por ejemplo, me han dicho ellos, de que ¿por qué no han aceptado postergar porque si ambas entidades han solicitado postergar por 90 días, perdón, ¿por qué no lo han aceptado el tribunal, ¿no? Entonces dice que hasta por eso también se podría judicializar. No sé si será cierto, eso no sé ya, pero lo otro también me han dicho, Edilberto, que hay creo que 45 días me comentaba para poder entre los dos apelar, ¿no? Apelar, no sé cómo se llamaría la figura. Claro, la nulidad del laudo. No necesitan los dos, cualquiera de las partes que no esté contento puede ir a la nulidad del laudo, pero previamente tienen que interponer las acciones contra el laudo, ¿no? Si es que hay aclaración, interpretación, exclusión de alguna parte del laudo, ¿no? Okay. O sea que todavía hay, o sea, podrían, digamos, por ejemplo, el Estado o la concesionaria interponer todavía alguna apelación. Claro, podría ir, y si quisiera, como les digo, primero podría pedir alguna aclaración, podría pedir alguna rectificación. Acuérdense lo que hemos visto, ¿no? Aclaración, rectificación, integración o exclusión, ¿no? De repente dice, oye, ¿por qué te has pronunciado por esto si yo no te he pedido que te pronuncies? Exclusión. O mira, te he pedido que te pronuncies por algo y no lo has hecho. Inclusión, integración. ¿Cuántos días tiene para eso, Viquita? Tendríamos que ver como acuérdense que este ha sido un arbitraje ad hoc, las reglas lo han establecido las partes, habría que ver cuánto plazo se han fijado en su acta de instalación, donde están las reglas, para hacer ¿no? 15 días para la interposición de alguno de esos recursos y después tendría por el tema de la nulidad de arbitraje. Habría que revisar la instalación para ver cuáles son sus reglas. Aunque aquí también señala que las reglas me parece que son las de UNCITRAL, entonces habría que ver cuál es el plazo que señala la UNCITRAL para la interposición de los recursos contra el laudo, ¿no? ¿Qué cosa es la UNCITRAL? Es el reglamento de las Naciones Unidas para las controversias mercantiles. Bien, entonces vamos por aquí. Ok. Ajá. Aquí miren, esta conclusión, digamos, es un poquito interesante. Dice, el tribunal ha tenido ante sí la totalidad de los documentos que reflejan la relación entre las partes en el momento en que esta disputa se origina e inclusive con posterioridad a ese momento. Y el tribunal no ha encontrado actividad alguna del concesionario tendiente a obtener el crédito del financiamiento con posterioridad al mes de marzo del año 2016, por lo cual un análisis del texto del contrato de concesión en el contexto de la evidencia producida y teniendo en cuenta la conducta de las partes demuestra que exigir la entrega de los terrenos, o sea, el control de lo que le exigía la entidad, ¿no es cierto?, como condición del financiamiento, fue una estrategia del concesionario, el cual, afectado por las circunstancias, buscó descargar su responsabilidad y esconder su incumplimiento argumentando que su obligación dependía de un previo cumplimiento por el concedente de la entrega del contrato. Y con esto ya puedes presumir qué es lo que va a decir el tribunal, ¿no? Está diciendo, mira, yo ya vi y tú no intentaste ni siquiera hacer el tema de tu financiamiento. O sea, no es porque la entidad no te entregó el terreno, es porque tú no podías hacerlo por diversos motivos. Entonces, fíjense cómo uno va leyendo el texto del laudo arbitral y más o menos ya se va haciendo una idea de cómo van a resolver, ¿no es cierto? Con esto, sería ilógico pensar que cuando leamos la parte resolutiva, el tribunal diga, por lo tanto, sí, la entidad tenía que haberle dado esto para que el contratista pudiera hacer el financiamiento, porque ya estamos viendo más o menos cómo va la lógica del pensamiento del tribunal, ¿no? Y fíjense que lo hace de una manera bastante didáctica, porque lo hace a través de preguntas, ¿no? Por ejemplo, luego empieza a hacerse la siguiente pregunta. ¿Estaba en condiciones el concesionario para obtener el cierre financiero? ¿Había hecho las gestiones necesarias para obtener el cierre financiero del contrato? Si el concedente hubiera, ¿no es cierto?, logrado finalmente entregar el proyecto, ¿no? Es lo que empieza a preguntarse el tribunal. Entonces,
vamos a ir viendo, aquí está. Ha perdido, digamos. En esta pretensión ha perdido, ¿no? Y finalmente le ha costado, porque él juraba, Odebrecht juraba que iba a hacernos pagar cuánto, ¿no? 112 millones, como dice. 118 millones. 18 millones. 118, quiero decir. Ahora, pero, por ejemplo, si Alfonso Pinillo, bueno, como se van a decir perdedores, ¿no? Puede judicializar. Si se judicializa, porque el gobierno dice, estoy leyendo acá en los periódicos, en los comentarios, podría reiniciar a licitar ese 25 o 30% de Palo Redondo, que es tan importante porque el Palo Redondo va a ser la represa, va a ser nuestro reservorio de agua. Toda casa tiene por lo menos un reservorio, una cisterna, un tanque, ¿no? Donde almacenamos agua. Nosotros en verdad no tenemos, nosotros vivimos del agua que llega por caudal, ¿no? Y hay etapas que se llama estiaje, que es cuando baja el agua, ¿no? Entonces tenemos ese problema. Entonces para nosotros es necesario Palo Redondo inmediatamente, hace 5 años era que se culmine eso, porque de ahí vamos nosotros a guardar el agua y podemos, tú sabes muy bien, Viquita y Teddy, que esa agua va a la planta de tratamiento de agua que está en Alto Moche, donde da el 60 o 65% de agua potable y una de las mejores del país, de agua potable para el Sedalip, que se lo vendemos a 0.22 y ellos lo venden a 4, no sé, creo que metro cúbico. Entonces, bueno, ese es tu tema, ¿no? Pero sí es importantísimo, pero acá veo que si, mi inquietud es, Miquita, si se judicializa, si Alfonso Pinillo, digamos, por mala leche, judicializa, ¿no?, el tema, se puede pensar en reiniciar el próximo año a licitar y ¿habrá algún valiente, alguna empresa seria, tú que conoces de esto, que quiera asumir toda la obra? Porque se supone que tiene que garantizar toda la obra, no solamente el 25% que falta, ¿no? Entonces, por eso era la inquietud de todos los trujillanos, la sociedad civil, que Odebrecht, ahora con Sandra Chaymoche, acabe nada más el 25% y lo demás ya pues se concesionaba, se licitaba, bueno, ¿no? Ya era otra cosa, pero que asuma la responsabilidad de acabar ese 25% que está faltando. Ahora veo que están colocando ahí en los periódicos, estoy leyendo acá ahorita, que sí lo van a hacer el próximo año. No sé, No podría, porque... o sea, este laudo, a ver, hay que separar. Este laudo está resolviendo una controversia respecto simplemente a dos posiciones que tenían, ¿no? O sea, yo incumplí mi contrato, estoy cumpliendo, ya se resolvió y ya está. O sea, finalmente no he visto, tendría que revisarlo, como te digo, con minuciosidad. Yo no he visto que se pronuncie al respecto. O sea, es como que ya el contrato terminó y ya está, pero el tribunal no le puede decir a las partes qué es lo que pueden hacer después o qué es lo que no pueden hacer después. Es una gestión, es una decisión de la entidad. Si quiere continuar con ellos el 25, tendrán que firmar otro tipo de contrato, una concesión por el C25. Eso ya es gestión de lo que decidan hacer. Ahora, la administración pública debe tomar gestión. Y les voy a comentar un caso totalmente aparte, solo para darles un ejemplo, digamos, de qué es lo que pasa con el tema de los arbitrajes. La entidad le declara nulo, resuelto un contrato al contratista y le dice, ¿sabes qué? Te voy a resolver el contrato por diversos motivos, ¿ok? Resuelvo el contrato. Pero finalmente el contratista reclama y se va a un arbitraje y dice, mira, tu resolución está mal hecha, lo has hecho mal, no has utilizado la forma de ley, etcétera, 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 etcétera. Pero mientras tanto, la entidad ni corta ni perezosa dijo, ya resolvió el contrato, liquido, saco a convocatoria otro procedimiento de selección. Entonces el contratista empezó a reclamar, metió medidas cautelares, no le aceptaban, pasó el tiempo, postor ganador, firmó contrato, empezó a ejecutar. Y luego el contratista presenta dentro del proceso arbitral una medida cautelar pidiendo de que no se contrate con la otra, que no se ejecute, ¿no? Entonces la entidad, nosotros defendemos la entidad y dijimos, oye, un ratito, no puede ser posible que tú declares consentida o que tú declares fundada esta medida cautelar porque ya no es posible no ejecutarlo, porque ya hay un tercero que ha suscrito un contrato válidamente y que lo está ejecutando. No puedes tú
extender los efectos de este arbitraje a otra situación. Entonces el tribunal dijo, ¿sabes qué? Ya hizo extracción, no puedo porque ya la entidad está avanzando y no se metió. ¿Va? El tribunal dijo, no me voy a meter, es problema de él. Y siguió el proceso arbitral, ¿no? Entonces, finalmente, lo que quería mencionar es que el laudo señala la norma, la ley de arbitraje, que es definitivo e inapelable. Es decir, a partir de que el laudo se publica, aquí no funciona el tema del consentimiento, o sea, en el que yo tengo que esperar tantos días para que se consienta. No, el laudo, dice la norma, es inapelable y definitivo a partir del día siguiente de su notificación. Por lo tanto, si ya se notificó, independientemente de que las partes tengan derecho a interponer los recursos que quieran interponer, porque no son recursos propiamente dichos, porque no va a cambiar el sentido del laudo, porque solamente van a aclarar, van a excluir alguna parte, incluir, etcétera, pero no van a cambiar el fondo del laudo. Lo mismo va a pasar en el proceso judicial. Cuando uno va al proceso judicial, no va a cambiar el sentido del laudo, porque esa no es la idea de un pedido de nulidad. La idea de un pedido de nulidad solamente es discutir cuestiones procedimentales. Se vulneró el debido procedimiento, el tribunal arbitral no se constituyó debidamente, no se ha motivado correctamente el laudo, mira, aquí dices que sí va a ser, y cuando ya resuelves hay una contradicción, no hay una motivación aparente, etc. Pero no se va a cambiar. Son cuestiones de forma, no de fondo. Correcto, no va a cambiarse el fondo. Entonces, si mañana el Estado pero no quiere volver a convocar, lo puede hacer porque el tribunal no se está pronunciando por cuáles son las actuaciones que uno debe hacer o no. Evidentemente, la parte que pierde siempre va a querer buscar una forma de cómo pues molestar o cómo no se llega a cumplir esto, ¿no? Y en este caso puede interponer, pero tú mismo has dicho, hay muchas acciones que hacer para poder interponer una anulación del laudo. Es más, habría que verificar exactamente porque me parece que en este caso, como es una apelación del laudo, tienen que pagar una contracautela, tienen que pagar ciertos montos para poder, en este caso, presentar la anulación, etc. Entonces, garantías tiene que presentar, ¿no? La modificación de la norma de la ley de arbitraje es que se presente una garantía para poder interponer. Yo no sé si van a tener también la economía suficiente para poder interponer las garantías para pedir la nulidad, ¿no? O sea, es una situación complicada, ¿no? Pero yo creería pues que finalmente ya va a depender de una decisión del gobierno de qué es lo que quiere. Están promulgando leyes, acaban de promulgar otra ley supuestamente de reactivación de las obras, que dice que ya no pueden estar paralizadas, que se tienen que ejecutar. Entonces, ok, que actúen, ¿no? Porque esa es una decisión de gobierno, es una decisión de Estado para continuar, ¿no? El tema es que de repente tienen que replantear algunos expedientes, tienen que de repente actualizar alguna información, verificar que no se estén sobrevalorando los costos, hacer toda una temática allí, ¿no? Bien. Entonces, fíjense, ya vamos llegando a la parte final de este laudo, ¿no es cierto? Aquí tenemos. Y ahí Omarcito nos va a encargar de, aquí habla de los daños, ¿no? Acá están los, ya estamos llegando a la parte final. Y tenemos aquí, ok. Ok, vamos a ver aquí. Porque al final prácticamente se pagó tanto, el Estado no perdió tanto, pues solamente $200,000. Y la pérdida de estar paralizada, ¿no? Yo hubiera continuado, porque yo no creo que haya una medida cautelar de que la entidad no pueda continuar. No ha habido una medida cautelar, simplemente ha sido decisión, no continuar. Como en este caso la otra entidad dijo, que haya proceso arbitral, continúa porque yo quiero mi ejecución, la obra ya se terminó. Y más aún porque tenían el respaldo de la Contraloría, ¿no? La Contraloría les dijo, continúen, yo estoy de acuerdo, se continúa, etc. Bueno, y ahí tenemos entonces el laudo para que ustedes puedan
ya revisarlo el fin de semana como tareita. Tarea ya que nadie les va a revisar, ¿no es cierto? Pero es para ustedes. Ahí tenemos los intereses también, ¿cierto? Y vamos a ir ya por aquí. Ese es un decreto interesante también porque por aquí lo citan a dice, ¿no? El tribunal durante la audiencia específicamente preguntó a las partes cuáles eran los efectos del decreto de urgencia y sus normas complementarias sobre cualquier laudo que el tribunal pudiese dictar a favor de la demandante. El demandante respondió, dice. Por lo tanto, en el presente caso, si el tribunal arbitral decide declarar fundadas las pretensiones de pago o indemnizatorias, el concedente, al momento de efectuar el pago, deberá retener el 10% del monto que corresponde a pagar según lo dictado por el tribunal arbitral. En ese momento, y de acuerdo al marco legal vigente, la demandante reconoce esta circunstancia y no tiene ninguna objeción ante ella. O sea, le iba a retener igual un 10%. Ordena que las partes cumplan cualquier obligación que corresponde de acuerdo al decreto de urgencia y sus normas complementarias, y así corresponde confirmar expresamente reconocido al concedente, deberá retener el 10% del monto que le corresponde a pagar al concesionario en concepto de daños y perjuicios por violación de la cláusula. O sea, al final, dice, págale, pero también retente tu 10% porque es tu indemnización, digamos, por daño, ¿no? Creo que hay pagos cruzados, ¿ah? O sea, le dice a la entidad, págale esto, pero también págale lo otro, y por ahí resultan casi todas contadas. Las cosas y costos, yo creo que lo más costoso es lo que han pagado por el laudo arbitral, ¿no? Me parecería que podría ser por ahí. ¿De cuánto sería ese costo? Un promedio, Viquita, tú que conoces ese mundo de las altas esferas de los árbitros. Lo que pasa es que este proceso, mira, si son 118 millones de dólares, ¿no? Así es. Está pidiendo, lo que está pidiendo. Sí, ¿no? la concesionaria. O sea, la demandante. ¿Cuánto será ¿Hay un porcentaje? ¿Es como en obras? Hay una tabla para... Como es ad hoc, no hay nada. Han fijado lo que han querido. Y Pero justamente, un promedio, digamos, si fuera una institucional, supongo que será pues un 3%, como sucede en otros, no, o más no. o menos un 3%, un 5%, por ahí, ¿no? Sí, Varios millones, ¿eh? sí, varios millones. Teddy, quieto, Teddy. Varios millones. Muy bien, Teddy. chicos, entonces, Omar, haces el favor de compartir con tus compañeros el laudo y pues ya vamos rápidamente a lo que les estaba comentando respecto de estas modificaciones que se pretenden incluir ya dentro de la norma de contratación, ¿no? Rapidísimo, vamos con esto de aquí. Hemos conversado, pues, a lo largo de todo este diplomado, las ventajas que trae un proceso arbitral, así como también hemos conversado de pronto de las deficiencias que pueden existir, pero al margen de todo, hemos visto que es una vía idónea para poder resolver las controversias, ¿cierto? Por la celeridad, por lo flexible que hemos visto que es, por la forma en cómo eligen las partes de manera transparente a quienes van a ser sus árbitros y a quienes le van a dar la potestad para poder resolver su controversia. Lo que no va a pasar definitivamente en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Hemos hecho un símil, hemos hecho un comparativo de cuáles son las ventajas o las desventajas frente al tema del Poder Judicial. Y pues creo que debemos reconocer en el arbitraje, pese a los errores que pudieran existir y que se podrían mejorar, que es una vía idónea para poder solucionar las controversias. Sin embargo, existe un proyecto de ley que busca modificar los mecanismos de solución de controversias en la ley de contrataciones. Ahora sí, regresamos. Ya no estamos en el arbitraje en general, sino estamos en un arbitraje bajo la norma de contratación. De acuerdo a lo que hemos estudiado, el artículo 45 de la ley de contrataciones señala que todas las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, la interpretación, la resolución, la inexistencia, la ineficacia o la invalidez de los contratos se van a resolver mediante conciliación, arbitraje o junta de resolución de disputas en el caso de la ejecución de obras. Sin embargo,
lo que busca esta norma, la modificación, lo que busca modificar en todo caso, es que se cambie y que se establezca que cualquier controversia se van a solucionar en los procesos judiciales o arbitrajes. O sea, adiós arbitraje, ya no más arbitrajes, vámonos todos al Poder Judicial. ¿Ok? Y sí hace mención a esto que por aquí también es un poquito, digamos, perjudicial para el contratista, porque recordemos que uno de los principios que rige la contratación pública es el principio de equidad, y ese principio señala que ambas partes deben tener, es decir, la entidad y el contratista deben tener derechos recíprocos, deben ser homogéneos. O sea, no significa que la entidad tenga una posición de ventaja frente al contratista o que el contratista tenga una posición de ventaja. Sin perjuicio, establece la norma de aquellas prerrogativas que a la entidad le corresponde por ser entidad. Y es que hay que reconocer que en un contrato con el Estado, normalmente la entidad es quien tiene mayores prerrogativas, porque justamente estamos dentro del marco legal y la entidad pública dispone de fondos públicos y por lo tanto, como entidad, como Estado, tiene algunas prerrogativas mayores a las que tiene el contratista. Por ejemplo, el contratista no puede declarar la nulidad del contrato ni del procedimiento. La entidad sí puede. La entidad puede decir, declaro nulo, obviamente por causales establecidas en la norma, pero lo puede hacer. El contratista no puede. La entidad puede, por ejemplo, también ordenar prestaciones adicionales o reducciones a los contratos porque son necesarias para alcanzar la finalidad del contrato. El contratista no lo puede hacer, por más que quiera. Podrá proponer, podrá pedir, pero no puede. La entidad sí. El contratista no puede negarse a cumplir o a ejecutar las prestaciones adicionales o dejar de cumplir la reducción de prestaciones. Es su obligación, ¿cierto? Entonces vemos que la entidad tiene algunas prerrogativas mayores. Estas prerrogativas han ido siendo un poco más limitadas porque, por ejemplo, antes, les hablo de antes de la 3022.5, yo creo que cuando estábamos con la ley del CONSUPODE, la 17, me parece que fue esa ley, ni siquiera el contratista podía resolver el contrato. La única que podía resolver el contrato era la entidad. Pero obviamente como el derecho va evolucionando, como el derecho se va perfeccionando, y soy un ratito, si uno de los principios que rigen la contratación pública va a ser el principio de equidad, entonces démosle a las partes la igualdad que debe existir entre un contrato para que ninguna de las partes sienta que se está perjudicando. Por eso es que reconoce las modificaciones al contrato para que no se pierda el equilibrio económico del contrato y para que ninguna de las partes pueda beneficiarse a expensas del otro. Y también la norma, en este caso ya el Código Civil, pues proscribe que no está permitido el enriquecimiento indebido cuando hablamos de prestaciones o el enriquecimiento de una parte o el empobrecimiento de la otra, ¿verdad? Lo cierto es que la norma ha tratado de poner a las partes en una posición igualitaria sin perjuicio de las prerrogativas que le corresponden a la entidad por ser entidad que ya hablamos. Sin embargo, con estas modificaciones que se pretenden introducir a la ley de contrataciones, señala, por ejemplo, en este artículo, que si al momento de la elaboración de las bases, la entidad opta por acudir a la vía arbitral. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que solamente sería la entidad quien va a decidir si su proceso, y digamos, si la controversia se va a resolver en el Poder Judicial o en el arbitraje, y el contratista y la voluntad de las partes, ¿no es cierto? ¿Dónde está esa voluntad de ambas partes? Y en este caso, pues, si tú eres entidad y dices, no, pues yo soy Estado, ¿a quién vas a preferir ir a solucionar tus controversias? Al mismo Estado. El Poder Judicial es parte del Estado. Por eso es que uno de los fundamentos por los cuales se accede al arbitraje es justamente para evitar las interferencias del propio Estado en la resolución de sus conflictos. Ustedes se imaginan un caso como el que acabamos de ver, ¿cierto? Que tenga que ser resuelto en el Poder Judicial, que el Poder Judicial sea el que tenga que le dé la razón al Estado o la razón al particular, evidentemente siempre va a haber pues por allí un tema de parcialización.
Y además de la parcialización que podría o no podría existir, lo que sí va a existir es una demora. Y miren este arbitraje que está desde el 2017, 5 años, arbitraje, ¿eh? No me quiero imaginar cuánto tiempo hubiera tardado en el Poder Judicial, ¿cierto? Entonces vemos que eso es lo que se pretende con estas modificaciones al contrato. Igual aquí tenemos, esta es la misma propuesta, señala que para el caso de la ejecución de obras, si por el objeto de la controversia se produce la paralización o la suspensión de la ejecución de la obra, o se incurre en alguna causal de ineficacia estructural o funcional del contrato, se va a realizar la liquidación de la misma hasta el momento en que se configuró el hecho que se suscita la controversia, y una vez realizada la liquidación, la entidad iniciará las acciones para iniciar el arbitraje, ¿no? O la ejecución, perdón, de la obra sin perjuicio. Lo que quiere decir lo siguiente: si tuviste algún problema, no importa, solucionalo, liquídalo, reanuda tu ejecución de obra y luego si quieres anda el proceso arbitral, el proceso judicial, pero tú no suspendas la paralización de tu, o sea, no suspendas la ejecución de tu obra. Tienes que continuar con la ejecución. Lo está diciendo de manera clara. Y en eso no hay ningún problema y yo creo que eso está bien. Yo creo que las entidades deben tomar la batuta. Oye, un ratito, si tienes problemas, soluciona, liquida lo que tú quieras y continúa con eso, ¿no? Porque tú tienes que ejecutar finalmente el saldo de la obra que ha quedado en controversia. El gran problema es que los expedientes a veces son tan mal ejecutados que cuando se quiere hacer la liquidación es imposible porque han avanzado por aquí, por allá, por todos lados y luego es casi imposible hacer una liquidación. Por eso es que la entidad prefiere que sea el mismo contratista el que termine con esa ejecución, ¿no? Bien, tenemos asimismo en la misma línea las modificaciones que se están proponiendo, ¿no es cierto? Fíjense, en todos los artículos se está incluyendo el tema del proceso judicial. Y vamos a ver, miren, aquí también están, incluso se conserva la Junta de Resolución de Disputas, pero también las decisiones de esta Junta pueden ser sometidas al proceso judicial. Fíjense, todas las cláusulas, incluyendo el Poder Judicial como la vía para solucionar las controversias del Estado. ¿Y cuál es la justificación del proyecto de ley? ¿Qué es lo que dice la exposición de motivos de esta ley? El Ejecutivo plantea estas modificaciones porque entiende de que se debe introducir en los contratos un nuevo convenio arbitral para, ¿cierto? ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento es que en realidad se basa, vamos a decir así, en un informe, ¿no es cierto?, que la Contraloría General de la República hizo en el año 2003-2013 para poder evaluar el tema de la ejecución de obras. Y en este informe, en este estudio, la Contraloría concluyó en que en realidad son muchos los procesos, son muchas las obras que vienen siendo, digamos, paralizadas, que en este caso se ha evidenciado, según lo que señala este informe o este estudio de la Contraloría, que el arbitraje ha venido siendo usado como un mecanismo para eludir la correcta aplicación del derecho, lo que menciona en su estudio, ¿no? A través de las famosas redes de corrupción que involucran a contratistas, árbitros y centros de arbitraje con la finalidad de perjudicar al Estado. Por eso es que supuestamente esta propuesta pretende, pues, controlar esa situación, ¿cierto? Acusación seria para los árbitros. Sí, por supuesto. Y justamente eso tiene que ver con este otro pequeño material que por aquí pude conseguir, que para mí fue, digamos, la gota que derramó el vaso, o las situaciones que nos han hecho, pues, estar donde estamos, ¿no? En el 2019, el tercer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Especializada en Delitos de Corrupción debía emitir su decisión sobre el pedido de prisión preventiva por 36 meses para 16 abogados investigados por el equipo especial de la Bajada. Imagínense, fueron 16 abogados
por presuntamente haber emitido laudos arbitrales a favor de una empresa, de la empresa brasileña Odebrecht y en perjuicio del Estado hasta por 281 millones. ¿Okay? Entonces, la tesis fiscal, no, por si acaso, no estoy diciendo que esto sea cierto o que sea falso, habría que, yo creo que incluso la investigación continúa, ¿no? Pero la tesis fiscal sustenta de que la constructora brasileña habría sobornado a árbitros para que fallen a su favor en 26 controversias que tenían con el Estado. Es decir, es como si en este caso dijeran, mira, vamos a investigar a estos árbitros porque han fallado a favor de Odebrecht y hemos detectado que Odebrecht les ha pagado. O sea, además de sus honorarios arbitrales, ha habido por allí un tema de soborno. Viquita, disculpa, o sea que en la diapositiva anterior, en la justificación, no te entendí bien. Quiere decir que, bueno, quieren modificar la ley, ¿no? Sobre el arbitraje, es lo que entiendo, y la justificación se basaría en los actos de corrupción. Correcto. ¿Sí o no? Esa es una de las justificaciones. O sea, lo que están diciendo es, mira, ¿sabes qué? Digamos, estamos ante una crisis, el arbitraje se está utilizando. De valores, ¿no? Correcto, el arbitraje se está utilizando para cometer actos de corrupción, para evadir la ley, y pues entonces es momento de cambiar la norma, y etc. Entonces, la pregunta sería, ¿realmente es el arbitraje el problema de la corrupción? Si quitáramos el arbitraje, ¿la corrupción va a desaparecer? Es una mentira, porque realmente la corrupción es algo que está enquistado y se va a dar ya sea en eso tendría que también cerrarse las cortes también, las cortes. Y ahí más bien va a haber también ahí, ¿no es cierto? Claro. Estas controversias que les mencionaba fueron por los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur, proyecto Río Santa, la carretera San José de Sisa y la carretera Carhuá-San Luis. Y aquí, fíjense, son más o menos, eso es lo que, por si acaso, es lo que publicó la tesis de la Fiscalía. Como les repito, yo creo que hay que investigar, o la Fiscalía estará investigando cada caso, porque realmente tocó varios nombres de árbitros bastante reconocidos, que finalmente les ordenaron detención. Hubieron varios árbitros que estuvieron detenidos y que luego evidentemente los soltaron. Y yo creo que allí hubo una muy mala investigación por parte del fiscal, no porque esté diciendo que no hubo delito o sí hubo delito, sino porque en la forma en cómo sustentaba, por ejemplo, uno de los sustentos que yo escuché en una de las audiencias es que el fiscal decía que sus honorarios habían sido excesivos. Entonces, ok, un ratito. La ley de arbitraje te permite que tú cobres lo que quieras cobrar, más aún cuando son arbitrajes ad hoc, porque tú vas a cobrar en base al caso, en base a si es un caso complejo. Por ejemplo, en este caso de Odebrecht, pues hubiera dicho, este es un caso súper complejo, miren todo lo que se tiene que resolver, se tiene que revisar, se tiene que trasladar documentos, vamos a realizar pericias, es un caso tiene que subcontratar incluso. No me toma aún 15 días, 20 días, me va a tomar cuánto tiempo están analizando esta situación, ¿no? Entonces, finalmente, en el arbitraje institucional, sí hay topes porque hay un reglamento y hay una forma de cómo calcular los gastos arbitrales. En el caso de los arbitrajes ad hoc, los árbitros determinan también, a raíz de una tabla, pero es referencial. Yo puedo decir luego, este arbitraje es complejo, necesito que nos paguen más. Y finalmente, si las partes aceptan, no significa que haya una coima o haya una corrupción, porque ambas partes están pagando para que el árbitro sea el que respete. Viquita, pero o sea, en sí, la Fiscalía propone que no haya arbitraje para las instituciones públicas, o sea, para el Estado. Es lo que tú me estás indicando la Fiscalía no, ahorita estoy contando el tema de la Fiscalía, porque la Fiscalía no tiene... Digamos, con la nueva ley, ¿cuál es la propuesta? El Poder Ejecutivo lo que propone es modificar la ley de contratación y cambiar que los contratos del Estado bajo la ley de contrataciones, las controversias ya no se resuelven por el arbitraje, sino se resuelven en el Poder Judicial o de manera alternativa en el arbitraje, pero de preferencia en el Poder Judicial. Eso es lo que... es lo mismo, es caer a lo anterior, a lo antiguo, ¿no? O sea, no... No, y es más, yo creo que finalmente más largo. va a demorar muchísimo más. Más, sí, no. Porque noticias como esta, ahora
ahora estoy comentando, noticias como esta fueron las que echan la culpa, digamos, de la corrupción al arbitraje, cuando pues, estamos comentando que finalmente no se trata del arbitraje, no se trata de la ley de contrataciones, no se trata de la selección de, digamos, del Registro Nacional de Árbitros, que también por allí la cuestionan, sino se trata realmente de la calidad de ciudadanos que estamos siendo, ¿no? Nosotros Son las personas. hemos conversado del arbitraje, ¿no es cierto? Hemos conversado cuán importante es saber elegir a su árbitro. Pues si vamos a elegir a un árbitro, pues por lo menos evaluemos, analicemos qué tan profesional es esta persona, cuánto conoce el tema, ¿no? No digamos, este es mi amigo, porque sabemos que el árbitro no me va a dar la razón porque yo sea su amiga o no, sino porque tengo o no tengo el derecho, ¿no? Eso es lo importante. Es que En realidad lo que debieron, en vez de proponer estas nuevas leyes, es mejorar los filtros que deben haber para la hora de escoger no solo los árbitros, sino en general todo, los jueces, todo, los fiscales, todo. Así es, ¿no? Entonces, finalmente no se trata del que es el arbitraje, sino se trata la contratación pública en general. Se trata de que las entidades no están ejecutando correctamente. Errores como este, por ejemplo, ¿no? Que la entidad no haya previsto no tener la disponibilidad de los terrenos. ¿De quién es culpa? ¿De la corrupción? No, pues es culpa de repente de la ineficiencia, de la inexpertise, o sea, la falta de experiencia de las entidades, de los funcionarios, ¿okay? Pero eso hay que ir corrigiendo. Eso se tiene que corregir y lo va a corregir cada funcionario, cada persona, ¿cierto? Así es que yo también coincido contigo, Teddy, para mí no es la forma más adecuada de poder solucionar las cosas, y finalmente tendríamos que preguntarnos, ¿no? Si es que es el Poder Judicial la vía idónea para solucionar estas controversias. Realmente yo creo que sería un retroceso para la contratación pública de que las controversias tengan que ser solucionadas en el Poder Judicial, porque más aún Pasan todos los proyectos del Estado. Se va a estancar todo y vamos a ir diciendo, ¿hay árbitros, perdón, hay jueces especializados en contratación pública? No lo hay, hasta que esperemos que el Estado se llene de jueces especialistas en contratación pública. Los capaciten y todo. No hay. Cuando hemos tenido que ir a veces a procesos judiciales o a procesos penales respecto del tema de contratación pública, ni el árbitro ni el fiscal conocen a profundidad la norma de contrataciones porque es una especialidad. Entonces, cuando uno recién les explica, mire, los actos preparatorios, el procedimiento, ok. Entonces, imagínense que tu controversia a un profesional que puede conocer mucho del derecho, pero que no tiene la especialidad, que no sabe de obras, que no sabe qué son mayores letrados, que no sabe cómo se hace una valorización, pues vamos a dilatar muchísimo la resolución de las controversias, ¿cierto? En todo caso, los jueces van a tener un laudo o una sentencia de conciencia y no de norma. No, y vamos a imaginar, van a resolver, y como en el Poder Judicial tenemos la doble instancia, después de 5 años de resolver el Poder Judicial, va a pasar a segunda instancia para que la sala diga, anúlese todo, vuélvese a presentar demanda. 10 años más en el Poder Judicial. Para mí, definitivamente, no es la vía idónea el Poder Judicial para poder solucionar las controversias. Más aún, porque si yo fuera contratista, no quisiera que me... Bien, chicos. Bueno, hemos hecho la clase de corrido, no hemos tomado descanso. Y pues ya les dejamos también a ustedes el laudo para que lo puedan revisar, y con esto damos por concluida este diplomado. Espero haberles transmitido la mejor experiencia respecto al arbitraje. Les dejé por allí los teléfonos para cualquier consulta que ustedes desearan hacer. Evidentemente, Omarcito, si me pides que analice el laudo, pues te va a costar, ¿no? O sea, eso no es una consulta, ¿no? Entonces, ahí va lo siguiente. Dice que Omar le pregunta a Victoria, le dice, Victoria, necesito hacerte una consulta. Dice, pero ¿quieres una consulta o quieres un consejo? Entonces Omar le pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el consejo es gratis, pero la consulta te va a costar.
qué es lo que deseas. Entonces Marcito le dice, bueno, Victoria, entonces un consejo. Muy bien, dice Marcito. Yo te aconsejo que me hagas una consulta. Entonces, para que Maya no pida que podamos analizar su laudo. Bien, chicos, los dejo. Muchísimas gracias por haber estado todas las clases ahí pendientes de lo que estamos avanzando. Ha sido un gusto compartir con ustedes, también escuchar las experiencias que ustedes tienen desde su profesión y desearles éxitos, pues, y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, doctora Pérez, y para mí también ha sido un placer conocerla, tratar de enriquecerme con su disertación y su cátedra que nos ha dado. Muchas gracias y usted es una muy buena profesional para mí. Muchísimas gracias, Teddy. Eso nos mantiene muy contentos que ustedes digan eso. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces con todos. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Hasta la próxima. Bueno. Buenas noches, ¿qué pasó? Ya se acabó, que tú estabas creo en el baño, no sé. Qué desgracia, no creo que dirás que un descanso. No, ya se acabó la clase, ya nos está cerrando científica también.